Hola, me llamo Manuel y soy albañil de profesión desde hace varios años. Hoy quisiera compartir contigo uno de los sucesos más extraños por los que pasé estando trabajando en alguna obra. Hace algunos años me encontraba en la ciudad de Zamora, Michoacán. Estando allá, me tocó trabajar en la remodelación de una vieja casona en abandono, la cual se encontraba ubicada dentro del centro histórico y tenía fama de ser una de las más embrujadas de toda la ciudad. Durante aquella remodelación, solo estuvimos trabajando 3 compañeros y yo. Solíamos trabajar de noche, debido a que era menos el calor que hacía y nos permitía aventajar más. A pesar de todo lo que se decía de aquella casona, nosotros no lo tomamos en cuenta y solo decidimos enfocarnos en hacer bien el trabajo, pues nos pagarían muy bien. Una noche, yo y otro compañero estábamos trabajando en una de las habitaciones de la planta alta, cuando de pronto se comenzaron a escuchar pasos acercándose lentamente hacia nosotros. En ese momento ambos volteamos a vernos y sin pensarlo nos dimos la vuelta rápido para ver si alguien más venía, pero no había nadie más. Creíamos que algún otro compañero estaba tratando de asustarnos, así que no le tomamos importancia y decidimos seguir trabajando. Sin embargo, se seguían escuchando aquellos pasos. En verdad, parecía que alguien estaba caminando hacia nosotros, pero aún así seguimos dejándolo de lado, pues ambos pensábamos que podría ser el eco de aquellas paredes tan viejas, causado por el movimiento de la calle durante el día. Hasta que pasado un rato, una de las puertas del primer piso se azotó de una manera muy fuerte. Esto nos tomó por sorpresa y decidimos bajar a buscar qué había ocasionado aquel golpe tan fuerte, debido a que este suceso no era algo común, pues en ese momento todos estábamos trabajando en la parte de arriba de aquella finca. Después de bajar a revisar todos los rincones de aquella casona, no logramos encontrar a nadie. Para este punto, todos ya estábamos un poco asustados. Un par de días más tarde, la herramienta se comenzó a mover del lugar de una manera extraña y algunas luces parpadeaban sin ninguna razón, llegando al punto de que uno de mis compañeros en más de una ocasión logró ver sombras asomándose detrás de algunos pilares que estaban en el patio de la casa. A pesar de que teníamos miedo, decidimos seguir con el trabajo, aunque cabe señalar que conforme pasaban los días, el ambiente se iba tornando cada vez más tenso. Después de 2 semanas, finalmente terminamos con la remodelación y jamás volvimos a esa casa. A pesar de todo lo que escuchamos, jamás logramos ver algo en sí, aunque nunca pudimos explicar de dónde provenían aquellos ruidos. Siendo sincero con ustedes, creo que esos ruidos eran ocasionados por todos los espíritus que aún habitaban dentro de aquel lugar. Tengo relativamente poco tiempo siguiendo tu canal y pienso que lo que estoy a punto de contarte, aunque es una historia corta, jamás ha sido contada
en ningún otro canal. Me llamo Antonio y trabajo como albañil desde hace varios años, a lo largo de los cuales he tenido la dicha de conocer gran parte de los estados de México. Es por esto que amo mi trabajo, pues he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y estar en lugares muy bonitos. Esta historia en particular sucedió hace unos 11 años y ha sido una de las más extrañas que me han ocurrido estando dentro de una obra tan importante y riesgosa como lo fue esta. En ese tiempo, cuando todo esto me sucedió, estaba trabajando en la construcción del famoso puente Baluarte, el cual une a los estados de Durango y Sinaloa. Recuerdo que desde que llegamos al campamento base, varios compañeros decían que durante las jornadas de trabajo escuchaban como si alguien les hablara y nos observara desde las copas de los árboles, estando en lo más alto de los castillos de construcción. Para que puedan entender por qué era extraño esta situación, debo decirles que mis compañeros trabajaban a unos 30 o 40 metros de altura, pues en ese momento estábamos terminando de construir una de las traves principales para aquel famoso puente. Muchos, incluyéndome, pensábamos que estaban locos, pues era imposible que alguien les hablara o los observara desde esa altura. Los ruidos más comunes o lógicos podrían ser de la estructura misma moviéndose debido al fuerte viento. Ellos juraban y perjuraban que siempre que estaban ahí arriba escuchaban ruidos extraños provenientes de los árboles, aunado a la sensación de ser observados constantemente. Todo siguió igual, hasta que una noche, mientras estábamos descansando en el campamento de la obra, recuerdo que estábamos preparando algo de cenar, cuando de un momento a otro todos vimos una figura oscura moviéndose entre las copas de los árboles afuera. No parecía humano, pues esta figura emitía unos fuertes gruñidos y su sola presencia nos estaba llenando completamente de miedo. Todos nos quedamos impactados, así que decidimos ir a investigar de qué se trataba todo esto, armados solamente con un par de linternas. Pero cuando decidimos acercarnos hacia el árbol donde esta criatura o forma extraña estaba, aquella cosa desapareció. Esa noche todos confirmamos lo que nuestros compañeros decían y todo era verdad. Créanme que de estar pensando en todo lo que vivimos esa noche, no pude dormir, pues no paraban de escucharse ruidos y gruñidos provenientes de la oscuridad del bosque que rodeaban a todo el campamento. Al día siguiente, yo junto con otros 4 tomamos la decisión de abandonar el lugar y nunca volvimos. La verdad es que lamento mucho haber dejado mi trabajo así, pero lo cierto es que aún hoy en día no sabemos qué fue aquella figura oscura que escuchamos en el bosque, pero créanme que ni yo ni los otros 4 estábamos dispuestos a averiguarlo. Hola amigo, sigo tu página desde que comenzaste
pero nunca me había animado a contar mi historia hasta hoy. Me dedico al oficio de albañil desde que era muy pequeño, pues fue mi padre quien me enseñó. Este suceso me ocurrió hace algunos años mientras yo estaba trabajando en Ciudad Juárez. Debo decirte que soy una persona muy perceptiva a todo tipo de sucesos paranormales, y aunque me dan mucho miedo, les tengo respeto. En aquella construcción, todo iba aparentemente normal desde el primer día, a pesar de sentirse algo tenso el ambiente, pero para mí ya es normal cuando recién comienzas un nuevo proyecto. Lo más común que me ha pasado estando en una obra suele ser escuchar voces o sentir que te observan desde lejos, pero pues para mí en lo personal se ha vuelto algo normal, con lo que ya estoy acostumbrado. Bueno, quizás si no termine aún de acostumbrarme, pues un día durante nuestra hora de comida, yo y un amigo comenzamos a escuchar la voz de una anciana que nos hablaba desde afuera de la obra. Volteamos a ver hacia la cerca y efectivamente se encontraba parada ahí afuera. No soy grosero, así que decidí acercarme hacia ella para ver qué se le ofrecía. Al llegar con ella, esta comenzó a contarme que solía vivir ahí cuando era niña, y la verdad le daba mucha nostalgia ver cómo nosotros estábamos demoliendo su antiguo hogar. Simplemente no le tomamos mucha importancia y terminamos de comer para así poder seguir trabajando. Claramente esta se molestó un poco y balbuceó algo entre dientes, pero todo se quedó hasta ahí. Días más tarde, un señor se acercó a nosotros y nos hizo el comentario de que tuviéramos cuidado, pues se decía que aquella casa donde estábamos había habitado una bruja muy temida por todos en aquella colonia. En ese momento nosotros no ligamos un hecho con el otro y solamente nos reímos y seguimos con lo nuestro. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, más cosas extrañas comenzaron a suceder. Recuerdo bien que una tarde, mientras estábamos trabajando en el segundo piso de la casa, logré ver claramente la figura de una persona encorvada y de baja estatura en el rincón de una de las habitaciones. Claramente pensé que solo se trataba de mi imaginación, pero a los segundos sentí como un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda. No voy a mentir, pero después de eso, la temperatura en esa habitación bajó drásticamente y se comenzaron a escuchar susurros, los cuales provenían de aquel mismo rincón donde yo había visto aquella silueta. A partir de ese suceso, nadie quería trabajar en esa habitación, pues en particular todos comenzamos a sentir cosas extrañas estando ahí adentro. Después de varias semanas terminamos y nos fuimos de aquella casona. Tiempo después, al estar platicando con algunos amigos que estuvieron en aquel lugar, recordamos a la anciana que habíamos visto cerca de la casa y la cual supuestamente había vivido en esa misma propiedad. Ahí fue donde todos automáticamente ligamos a aquella anciana con la silueta que habíamos visto en una de las habitaciones. Todos coincidimos en lo mismo, en que aquella señora que no quería que termináramos el trabajo nos asustó cada vez que entrábamos en aquella habitación, pues después de algún tiempo descubrimos que ahí era donde ella dormía. A pesar de que esto pasó hace algunos años, cuando lo recuerdo, aún me sigue helando la sangre. Hola, soy nueva por acá. Quisiera compartir con ustedes un extraño suceso que me sucedió
en el año 2020, cuando estaba terminando la pandemia. En ese tiempo, yo y una prima nos volvimos muy apegadas. Esto a pesar de que no nos veíamos muy a menudo, pues vivíamos a 1 hora de distancia una de la otra, y era difícil salir debido a la pandemia. Un día, mis tíos accedieron a dejarla quedarse en mi casa por un fin de semana. Ella, su hermana mayor y 2 primos más dormirían en mi habitación, pues había una litera grande donde podrían dormir cómodamente, mientras que mis hermanas se iban a quedar con mis padres en su habitación. Mis primos y la mayor durmieron en la parte superior de la litera, mientras que mi prima y yo dormimos en la parte de abajo, ella pegada a la pared y yo al borde de la cama. Como teníamos mucho tiempo de no vernos, aprovechamos la oportunidad para desvelarnos, hablando de chismes, muchachos, y de las cosas que estaban pasando en ese entonces por la pandemia. Recuerdo que eran como las 2 o 3 de la mañana y empezó a hacer algo de frío, así que mi prima tomó una cobija para taparse mientras seguíamos hablando. De la nada, mi prima volteó a ver hacia el borde de la cama y se quedó en shock, mientras me veía y decía en voz baja: "Por lo que más quieras, no voltees". Obviamente no le hice caso y aún así volteé. Mala idea, pues en el borde de la litera había una sombra negra encorvada que nos observaba. Sin pensarlo, nos pusimos a gritar y nos envolvimos en las cobijas. Mis primos y su hermana se levantaron rápidamente mientras mis padres venían corriendo para ver qué ocurría. Les contamos lo que había pasado, pero obviamente creían que estábamos locas. Y hasta hoy aún puede avistarse esa sombra en mi casa. Hola amigos, hoy por fin me he decidido a contar una experiencia que, más allá de ser una simple historia, realmente me pasó hace poco tiempo. Aquella noche en que me ocurrió esto, me encontraba cuidando a mis hermanas, pues mis padres habían salido a una reunión con sus amigos. Soy la mayor y por lo tanto tenía esa responsabilidad, ya que esa noche mis padres llegarían algo tarde. Solo pensaba en divertirme con ellas y estar despierta toda la noche, pues al día siguiente no tenía que ir a la escuela. Mi hermana Dana y yo hablábamos de la escuela y de los amores, pues ella solamente es un par de años más chica que yo, mientras que Kenia, la más pequeña, jugaba con su muñeca en el cuarto. Era algo molesto estarla escuchando jugar, más que nada por el ruido que hacía al creer que la muñeca le hablaba. Pero ya saben cómo son los niños, cómo hacen volar su imaginación. Para evitar que hiciera más ruido, traté de asustarla contándole una historia de terror, pero ese intento fue inútil. Ella siguió jugando con la muñeca hasta que, por estarla aventando, se le fue a la otra habitación. Volteó conmigo y me pidió que fuera por su muñeca, pues a ella le daba miedo la oscuridad, pero debido a que me había estado molestando casi toda la noche, no le hice caso y la ignoré. Después de estar platicando un rato más con mi hermana Dana, cenamos algo y nos pusimos a ver una película.
Pasó un tiempo y le pregunté en dónde estaba Kenia, pues ya llevábamos un rato sin escucharla. Mi hermana Dana no supo qué responderme debido a que estaba entretenida en su celular, así que fui hacia el cuarto para buscar a Kenia. Al entrar, la escuché riendo. Me acerqué a la cama hasta que el colchón quedó a la altura de mi rodilla, y ahí sentí su mano tocando mi pie, como tratando de asustarme, tal cual como yo lo intentaba con mis cuentos de terror. Al estarme agachando para sacarla y darle una buena regañada, escuché a Dana gritar desde la otra habitación: ¡Hey! ¡Acá está Kenia! En ese momento me di cuenta que no había nadie más en el cuarto donde yo estaba, a excepción de la muñeca que había arrojado Kenia un rato antes. Obviamente corrí hacia la puerta y sin decir nada bajé las escaleras intentando olvidar lo que había ocurrido. Al estar sentada en la sala, haciendo como si nada hubiese pasado, mi hermana Kenia volteó su cabeza y me miró, diciéndome: Oye, perdónala, ella solo quería jugar. Esta historia ocurrió cuando yo era un niño. En aquel tiempo tenía solo 10 años y mi casa estaba muy cerca de un orfanato. A menudo podíamos ver pasar a las religiosas que cuidaban de aquel recinto. Recuerdo bien que había una monja en especial que casi todas las tardes pasaba a mi casa a saludarnos. Su nombre era Asunción. Siempre llegaba con el pretexto de saludarnos y verificar que no se le ofreciera nada a mi madre, pues se aseguraba de que viviéramos bien y que mi madre fuera capaz de podernos cuidar a mis hermanos y a mí. Un día, al estar jugando en mi cuarto, comencé a sentir la sensación como si alguien estuviera observándome. Parecía como si alguna otra persona estuviera conmigo. Lógicamente, no había nadie más, pues solo estaba yo en la habitación. De pronto, se escuchó como si algo se estuviera moviendo afuera. Al voltear a ver hacia mi ventana, vi a la hermana Asunción mirándome fijamente, escondida entre unos arbustos. Obviamente la cuestioné del por qué estaba ahí mirándome, pero ella no me respondió y solamente comenzó a acercarse lentamente hacia mi ventana. Entre más se acercaba, se comenzaba a sentir una inusual sensación de calor, acompañada de un olor pestilente. Decidí acercarme más hacia la ventana para poder ver detenidamente hacia los arbustos, donde se encontraba la hermana Asunción escondida. Pero mirando fijamente hacia aquel lugar, me di cuenta de que no había nadie más. Claro que me quedé totalmente paralizado, pero decidí no contarle nada de esto a mi madre, ya que era obvio que no me iba a creer. Lamentablemente, a partir de ese día comenzaron a suceder cosas extrañas e inexplicables en mi casa, tales como que las cosas que había se movían o cambiaban de lugar simplemente. Además de que por toda la casa siempre había un olor a podrido, y mi madre muchas veces se enojaba por cosas muy simples. Claramente algo estaba pasando. En una ocasión, mientras mi hermana menor dormía, vi cómo algo se acercaba lentamente hacia ella desde la esquina oscura del cuarto. Creí que había sido mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba ahí de nuevo. Era de nuevo aquella maldita monja. Estaba tras el vidrio de la ventana
mirándonos, inerte, sin moverse ni hacer nada. Para ese entonces ya le comenzaba a tener mucho más miedo a aquella aterradora monja, debido a que cada vez que ella llegaba a mi casa, yo, con solo escuchar su voz, corría a esconderme, pues aún no me atrevía a contarle nada de lo sucedido a mi madre. Una tarde, esta aterradora monja acudió a mi casa a tomar el té con mi madre y una tía. Un día antes, mi madre se había comprado una cámara. Estaba tan emocionada que le tomaba fotos a cualquier cosa. Entonces, ese día me pidió que si podía tomarles una foto a ella, mi tía y aquella maldita monja. La verdad, yo temblaba del miedo, pero aún así lo hice. Me acerqué un poco y logré tomar la foto. Le di la cámara a mi madre y me fui rápidamente a mi cuarto. Al día siguiente mi madre se levantó muy temprano para ir a revelar aquellas fotos que había tomado. Pero cuando lo hizo, el señor del estudio se acercó a ella y le pidió que por favor buscara ayuda. Obviamente mi madre le preguntó por qué, a lo que la respuesta de él fue: existe algo que quizá usted no invitó a su casa, pero esta cosa está acechando a su familia. Si no me cree, vea esta imagen. Un poco temerosa y confundida, mi madre tomó la imagen con su mano y al observarla se quedó completamente helada, paralizada del miedo. En ese momento comprendió todo. Sin pensarlo dos veces, esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por aquella mentada hermana Asunción, pues buscaba respuestas. Pero lo que le dijo la madre superiora de aquel orfanato la dejó aún más helada. Señora, la hermana Asunción murió hace 30 años. Ella fue mi amiga y compañera. En esos tiempos apenas comenzábamos el camino de Dios. Ella siempre aparentaba ser una muy buena persona y una religiosa muy entregada a Dios, pero al parecer ocultaba sus prácticas paganas de brujería, pues un día, durante las vísperas de la congregación, la encontramos completamente desnuda y colgada de su cuello sobre un pentagrama que estaba oculto bajo su cama. Al escuchar esto, mi madre rápidamente regresó a casa, tomó todas sus cosas, empacó las nuestras y nos fuimos de aquel maldito pueblo para nunca más volver. Hola, mi nombre es Iván y durante más de una década he trabajado como operador de un tráiler. Recientemente me cambié de compañía y lo que me sucedió fue algo muy extraño. Mi amigo Alejandro me habló sobre el buen salario que tenía en su nueva compañía, así que prácticamente le rogué para que me ayudara a poder conseguir un trabajo ahí mismo. Él me recomendó y por fortuna, unos cuantos días más tarde, me llamaron para que acudiera a una entrevista de trabajo. Dicha entrevista fue algo peculiar, pues a comparación de otras que tuve en el pasado, en esta hubo algunas preguntas un poco fuera de lo común, pues eran algo como: ¿alguna vez has abandonado tu vehículo? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres una persona religiosa? Y otras así por el estilo. Durante toda la entrevista respondí con la mayor sinceridad y afortunadamente fui contratado ese mismo día. Mi trabajo iba a consistir únicamente en llevar un cargamento de carne seca a un pequeño poblado. Las condiciones para entregar la carga eran llevarla únicamente de noche, esto para que se mantuviera lo más fresca posible y poder llegar al destino
antes del amanecer. A pesar de que el turno de noche no era mucho de mi agrado, el tan buen sueldo que tendría hizo que no me quejara. Cuando llegó el momento de hacer mi primer viaje, Alejandro me explicó la ruta que debía tomar y me advirtió que no siguiera la ruta del GPS debido a que no me sería de mucha utilidad, ya que la señal en aquel camino no era muy buena. Antes de subirme a mi camión, el encargado de monitoreo me llamó por radio para decirme algunas instrucciones muy importantes antes de partir. Bueno, ¿me copias? Iván, hola, bienvenido. Sé que eres un conductor muy experimentado, pero en nuestra compañía hay unas cuantas indicaciones que debes seguir rigurosamente mientras conduces. Igual te las dejé impresas en una hoja que está en la guantera de tu unidad para que las tengas a la mano por si en dado caso llegas a necesitarlas. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de mantener las luces altas de tu unidad encendidas en todo momento, pues el camino que tomarás está muy oscuro y aunque las luces altas parezcan inútiles, no te preocupes y sigue adelante. Cerca del kilómetro 20 del camino hay una zona de curvas peligrosas. Ten cuidado y trata de tomarlas sin dejar de acelerar mucho tu unidad. Hay algunas zonas donde quizás tus luces empiecen a parpadear. Tú tranquilo, solo acelera un poco hasta que el camión deje de hacerlo. Y ya por último, solo para que lo sepas, muchos de nuestros conductores han dicho haber escuchado ruidos y visto sombras en ese camino, pero son simples mitos. Tú solo trata de mirar bien el camino, mantén bien cerrada tu cabina y no dejes de acelerar. Después de haber escuchado las indicaciones, me quedé completamente helado, pues jamás me habían dicho algo parecido, pero no quise verme cobarde o que el miedo me consumiera, así que decidí partir. A medida que avanzaba, no dejaba de pensar en las instrucciones que me había dado el operador de monitoreo. Entre más conducía, más me iba dando cuenta que el camino parecía un territorio misterioso y muy aterrador, tal cual como si fuera sacado de una pesadilla. Los primeros kilómetros los avancé en medio de una densa oscuridad y un profundo silencio, causando que mi mente comenzara a jugar conmigo, pues los pequeños golpes y rechinidos que provenían de la caja era muy difícil dejarlos pasar, pero sabía que debía hacerlo para mantener la cordura. Un poco antes de llegar al kilómetro 20 decidí apagar mi radio, ya que solo había estática. Pero pocos segundos después se volvió a encender repentinamente con todo el volumen al máximo. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba volver a bajar el volumen, pero antes de bajarlo por completo, algo hizo que mi camión se detuviera. Apreté los dientes intentando mantenerme en calma mientras luchaba por encender de nuevo el camión, pues el camino parecía extenderse hasta el infinito frente a mis ojos. A través del cristal delantero se figuraban sombras que volvían más tétrico el panorama. Finalmente, después de varios intentos, el camión volvió a encender. Así que aceleré a fondo sin mirar atrás. Pero pasados unos cuantos metros, mis luces altas revelaban algo que se movía de un lado a otro del camino. Independientemente de cuán rápido fuera, esa silueta parecía seguirme con mucha facilidad. En ese momento la velocidad era mi única aliada, pero sabía que se avecinaba la zona de curvas peligrosas y debía controlar el camión cuidadosamente. 1, 2, 3 curvas y finalmente aquella cosa que se movía en la oscuridad desapareció. Mi corazón latía muy fuerte mientras yo seguía avanzando,
por aquel oscuro e inquietante camino. Pareciera que cada indicación que me dieron era una pieza crucial en un rompecabezas macabro que se formaba justamente ante mis ojos, pues el camino seguía en línea recta frente a mí y me di cuenta de que cualquier descuido podría ser fatal. Así que solo resistí y me enfoqué principalmente en mantener las luces encendidas mientras seguía conduciendo. Aunque cada segundo en ese camino parecía eterno. Eran como las 3 de la madrugada y desafortunadamente comencé a sentir las ganas de ir al baño. Sin otra opción, me detuve para bajar del camión. Cuando me encontraba haciéndolo, me percaté de que algo se movía detrás del camión. Instintivamente giré la cabeza para mirar, pero vi cómo una figura se desvanecía en la oscuridad. Sabía que no debía seguirla, pero la locura se estaba apoderando de mí. Se movía sin cesar por toda la caja del camión, siempre fuera de mi campo de visión. De un momento a otro, un grito agudo a la distancia me dejó petrificado. Sin dudarlo, corrí hacia el camión y aceleré a fondo. Mi mente estaba llena de terror mientras aquel grito persistía. No importaba si me orinaba encima, no podía quedarme ahí. Aquel grito se fue desvaneciendo gradualmente, pero mi mente estaba a la deriva. Finalmente, después de unas cuantas horas más, llegué a mi destino y la sensación de alivio se apoderó de mí. Cuando llegué con el cliente, sus empleados se hicieron cargo del cargamento y me indicaron que mi trabajo había terminado. Mientras me encontraba en aquel lugar, agradecí en silencio por haber sobrevivido a ese viaje tan aterrador. Si bien es cierto, Alejandro y el operador de monitoreo me dieron las instrucciones adecuadas para un trabajo extraño, nada ni nadie me había preparado para pasar y afrontar aquellas horribles situaciones por las que tuve que pasar esa noche para llegar con vida a mi destino. Les juro que nunca voy a olvidar esa maldita noche. Mis inicios como conductor de un tráiler comenzaron durante mi juventud en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. En aquellos años manejaba un viejo camión refrigerado en el cual solía transportar pescado y algunos lácteos a los supermercados de todo el estado. Don Fidel era mi copiloto en el camión. Él se encargaba de supervisar la carga durante el viaje y además era una de las pocas personas que conocía muy bien la región, así que me indicaba la mejor ruta. En una ocasión, nos tocó llevar mercancía hasta la ciudad de Morelia. Ese día salimos más tarde de lo habitual, así que íbamos más deprisa para que no se nos hiciera de noche en el camino. Recuerdo que conducía despacio, pues íbamos muy cargados y no quería dañar la mercancía durante el camino. Al estar pasando por un poblado llamado Lagunillas, notamos las sirenas de un par de vehículos de la policía, los cuales estaban estacionados a un costado del camino, pero sin ninguna persona dentro. No se nos hizo raro, así que no le tomamos importancia a eso y seguimos nuestro camino. Poco tiempo después llegamos a Morelia, logrando entregar a tiempo la mercancía. Se tardaron poco más de 1 hora en bajar todo. Cuando terminaron, encendí mi camión y comenzamos el viaje de regreso hacia Pátzcuaro. Al ir saliendo de la ciudad, nos arrebasó una camioneta a muy alta velocidad. En ella viajaba un grupo de hombres armados. Obviamente no eran policías. Don Fidel se asustó y me pidió que saliéramos rápidamente del camino, pues si hubiésemos continuado en línea recta, quizás nos hubiéramos puesto en peligro. Tomamos una brecha llena de tierra. El camión se movía mucho debido a lo feo del terreno, pero por lo menos llegaríamos tranquilos a casa. Aunque tendríamos que hacer mucho más rodeo
pude seguir conduciendo sin complicaciones, pues don Fidel conocía muy bien el camino y me iba guiando, aunque este se notaba algo tenso, pues ya comenzaba a oscurecer. A pesar de que iba muy rápido, la noche nos ganó y el camino se comenzó a tornar algo tétrico. Entre más avanzábamos, fuimos pasando por algunas pequeñas casas al costado de aquella brecha. Estas parecían estar abandonadas, pues ninguna de ellas tenía la luz encendida. Conduje lento y con las luces altas del camión encendidas. De pronto, vi cómo don Fidel me hacía la seña de que apagara todas las luces y detuviera el camión. Yo me imaginé que había visto a los hombres armados que iban en aquella camioneta, pero al detenernos se escuchó la voz de una mujer a lo lejos. De un segundo a otro, esa voz se convirtió en un espantoso lamento, el cual te erizaba toda la piel. Don Fidel y yo nos miramos muy asustados, pero me tomó del brazo y me dijo que no tratara de hacer algo tonto. Ambos guardamos silencio y estuvimos quietos esperando a que todo esto pasara. Estaba muy oscuro y la poca luz que había era debido a la luna. Aquel lamento no dejaba de escucharse, pero por más que vimos por todas las ventanas para ver de dónde provenía, no encontramos nada. Pero al mirar hacia unos árboles, vimos a una mujer con ambos brazos extendidos, pasando rápido entre los árboles, por encima del camión. Yo cerré mis ojos con mucha fuerza, mientras aquel lamento se iba haciendo cada vez más fuerte. Estábamos aterrados, pero para nuestra suerte, después de unos segundos, la silueta de aquella mujer y los lamentos se fueron perdiendo entre la profunda oscuridad de aquel camino. Esperamos unos minutos a que todo se calmara y estuviera más seguro. Volví a encender mi camión y me alejé con rapidez de aquel lugar. Llegamos con bien a Zamora y después de unos días renuncié a mi trabajo. Hola amigo, mi nombre es Tadeo Acuña y tengo 25 años conduciendo un tráiler. Para serte sincero, me han ocurrido muchas cosas al estar conduciendo, pero la historia que voy a compartirte pudiera ser un fiel testimonio de todo lo que se cuenta de las carreteras. Pues desde aquella noche suelo estar más atento al camino. En aquella ocasión me dirigía de Ciudad Obregón a Culiacán. Iba escuchando algo de música, pues sería un viaje de por lo menos unas 5 horas. Hacía calor y llevaba las ventanillas abajo. Un poco antes de llegar al poblado del Carrizo, comenzó a descender la temperatura. Me crean o no, pero entre traileros se dice que cuando esto ocurre, algo malo está por pasar o algún espíritu está muy cerca. A mi pensar, son solo suposiciones, pero entre más avanzaba a pie del camino, se iba formando la silueta de una persona. Solo a unos cuantos metros más adelante de mi camión, puse las luces altas y noté que se trataba de un muchacho, con el cabello muy desalineado y una enorme mochila en su espalda, pidiéndome un aventón. Una regla básica, no solo para mí, sino para cualquier persona, es no subir a nadie, y menos si es una persona que está a pie del camino y en la oscuridad. No solo por seguridad, sino porque, en lo personal, yo suelo ser una persona con muy poco tema de conversación. Pero creo que en aquella situación me pareció algo oportuno ayudarlo, pues nada me indicaba que aquel joven fuera alguien peligroso, así que detuve la velocidad del camión. Me estacioné unos metros adelante y vi por el retrovisor cómo aquel joven corría para subirse. Se veía contento de que alguien lo pudiera ayudar. Abrió la puerta y una vez arriba me agradeció, así que encendí el camión y comenzamos a avanzar
mientras íbamos platicando. Dijo llamarse Osvaldo. Se dirigía a la ciudad de Culiacán y le gustaba viajar de mochilazo, como se dice coloquialmente. Cuando yo le comenté que también iba hacia Culiacán y que faltaba muy poco para llegar, se alegró bastante. La verdad, me hizo sentir muy bien en saber que de verdad lo estaba ayudando. Pero a medida que avanzábamos en la plática, iban surgiendo algunos detalles que comenzaban a hacerme pensar que fue una muy mala idea detenerme. Aquel muchacho evitaba verme directamente a la cara y solo mantenía su mirada hacia el frente, hablándome con un gran desinterés y un tono de voz algo brusco. De un momento a otro dejó de seguir platicando conmigo. Aunque yo le seguía haciendo preguntas, no me contestaba. Conforme avanzábamos, el frío iba en aumento, pero este muchacho se veía pálido, en una posición algo rígida. Después de unos 20 kilómetros, decidí detenerme, pues además del frío que sentía, se comenzaba a apoderar de mí el miedo, debido a que comenzaba a sentir como si alguien más estuviera con nosotros, parado detrás de mi asiento. Antes de pararme por completo, el muchacho volteó y con una maligna voz me dijo: Si no quieres morir, no detengas el camión y mantén tu mirada hacia el frente. En cuanto lleguemos a Culiacán, nos vamos a bajar de tu camión y tú podrás seguir con tu camino. Cuando escuché esto, el miedo se apoderó de mí y en mi mente solo pensaba en que había sido la peor idea de mi vida haberme detenido para subirlo a mi camión. Continuamos el camino hasta que se comenzaron a ver las luces de la ciudad. Aquel chico me pidió que me detuviera. En cuanto me detuve, el joven abrió la puerta y sin mirarme, me agradeció por haberlo llevado, mientras que yo permanecía congelado por el miedo de no saber qué estaba pasando. Antes de descender, el chico dejó la puerta abierta, como esperando a que alguien más bajara con él, y desde atrás de mi asiento apareció una mujer con el rostro pálido y una gabardina que cubría sus pies. Nunca supe qué fue lo que ocurrió esa noche, pero a partir de ese acontecimiento jamás volví a levantar a nadie de la carretera, pues no sabemos qué tipo de personas son, o peor aún, qué es lo que cargan con ellos. Hola Bombi, di con tu canal hace algún tiempo, y la historia que estoy a punto de compartir contigo y tu audiencia, para mí ha sido una de las más extrañas que viví al trabajar en una estación de servicio. Mi nombre es Verónica, y estuve como despachadora en una gasolinera ubicada en la carretera que conecta los poblados de Amatlán de Cañas y Pie de la Cuesta en el estado de Nayarit. Recuerdo bien que era una noche de sábado cuando todo esto sucedió. Aquel día, el turno había estado por demás tranquilo, pues toda la gente había ido a las fiestas patronales de un pueblo cercano, y debido a esto no había mucho movimiento. A media madrugada, mientras estaba platicando con un compañero, un automóvil detuvo su marcha bruscamente frente a una de las bombas de gasolina. De este descendió un hombre demasiado enterado, pidiéndonos ayuda. La verdad, lo primero que noté en él fue que su mirada se veía perdida y parecía que había pasado por algo muy fuerte, pues en su rostro se podía ver el pánico. Entre su desesperación al estarnos contando todo y el alboroto que se armó entre todos mis compañeros, este hombre murmuraba entre dientes una y otra vez algo sobre un accidente muy grave que él y su esposa habían tenido. Debido a esto, ambos necesitaban ayuda. Sin pensarlo mucho, tomé mi celular y decidí llamar rápidamente al puesto de socorro que se ubicaba
a pocos kilómetros de la estación, mientras al mismo tiempo mis compañeros y yo tratábamos de tranquilizar a aquel pobre hombre. Lo alejamos de su carro y logramos que se sentara en una silla que estaba junto a los sanitarios. En eso recordé que el hombre había mencionado a su esposa, así que decidí volver a su vehículo para también ayudarla. Pero cuando me acerqué a su vehículo y vi hacia adentro, me di cuenta de que no había nadie más. El hombre insistía en que les había ocurrido un accidente muy grave a él y a su esposa, y por eso necesitaban ayuda urgente, pero no había rastro alguno de su esposa, de algún otro vehículo o de algún herido. A los pocos minutos por fin llegó la ambulancia, pero al revisar al hombre e inspeccionar el lugar del supuesto accidente no encontraron nada. La verdad me sentí un poco desconcertada y aterrada por aquella extraña situación. De un momento a otro, el hombre junto con su vehículo desaparecieron de la estación. Claro que todos nos asombramos, incluso los paramédicos, pues nadie vio en qué momento se fue aquel señor o qué fue lo que en realidad pasó con él. No mucho tiempo después, uno de mis compañeros llegó asombrado a la estación. Llevaba un periódico viejo del pueblo donde el encabezado decía: pareja sufre aparatoso accidente en el kilómetro 10+200 de la carretera a pie de la cuesta, dejando el saldo de una persona oxisa en el lugar y la otra fallece mientras era atendida en un hospital. Cuando leímos esto, todos nos miramos y nos dimos cuenta de que se trataba de aquel mismo hombre. Aún me pregunto si ese hombre habría sufrido al fallecer, y quizás por eso aquel día nos pidió ayuda. Esta fue una de las pocas veces que pude presenciar algo sobrenatural, o bien quizás simplemente estaba alucinando. Hola, mi nombre es Isaac, y antes de comenzar con mi historia, quiero que sepan que yo me considero una persona escéptica. Sin embargo, hoy decidí contarlo, ya que aún no me explico qué fue lo que me pasó en aquella peculiar ocasión. Trabajo en el área de calidad de una fábrica de vidrio soplado, y debido a mi puesto, suelo viajar con mucha frecuencia. En ocasiones me toca inspeccionar las muestras en fábricas muy cercanas a mi ciudad, así que suelo irme en mi propio automóvil, ya que me gusta mucho ir manejando con un poco de música y algo de comida. Me gusta conducir mucho más de noche, pues no hay tantos autos y es mucho menos la posibilidad de que te multen por manejar a exceso de velocidad. Fue en el 2012, durante el último viaje que tuve, cuando experimenté lo más raro que me ha llegado a pasar en la vida. En aquella ocasión iba conduciendo de León hacia San Miguel Allende. Ya eran como las 3 de la madrugada cuando decidí llegar a cargar un poco de combustible. La estación de servicio más cercana se ubicaba pasando el poblado de La Piedra, así que decidí llegar a esa gasolinera. Lo cierto es que aquella estación se veía nueva, con un par de bombas de gasolina, una pequeña tienda y un par de sanitarios. No había más autos en la estación, pero no era raro, pues no había nada más a su alrededor, solo un paisaje desértico. Me estacioné cerca de una bomba y mientras me atendían, pensé en ir al baño y tal vez pasar a la tiendita a comprar algo para beber y golosinas para poder continuar con mi camino. Al entrar al sanitario estaba algo sucio, olía un poco mal y tenía una luz muy tenue, pero es típico que la gente no respete este tipo de baños. Terminé y me acerqué al lavamanos frente a uno de los excusados. Ahí fue cuando empecé a escuchar un ruido extraño. Sonaba parecido a cuando intentas hablar por debajo del agua. No se alcanzaba a percibir la voz,
pero se escuchaba el agua. Como ya lo dije, era una persona muy racional, así que no le di importancia, pues lo más seguro es de que fuera alguna tubería dañada o algo así. Pero antes de que saliera, de nuevo se escuchó aquel sonido, esta vez más fuerte. Ese ruido provenía del último excusado. Pensé que había alguien más adentro conmigo y me acerqué a la puerta, pero estaba cerrada. Así que dije: «Hola, ¿hay alguien ahí adentro?». Tan pronto como hablé, aquel sonido se detuvo. «¿Estás bien?», pregunté, pero se escuchó un shh y todo se quedó en silencio. Se me hizo extraño, pero decidí que agacharme para ver por debajo de las puertas sería una muy buena idea. Quizás alguien necesitaba ayuda, pero no había nadie más ahí. Pensé que a lo mejor se trataba del cansancio jugándome una broma, así que me lavé las manos y regresé a mi vehículo. Pero al abrir la puerta del baño, oí de nuevo aquel shh detrás de mí. Me di la vuelta y comencé a ver cómo la puerta de aquel excusado se abría lentamente. La puerta apenas estaba entreabriendo y se comenzó a ver la mitad del rostro de un hombre. Su aspecto era pálido, tenía poco cabello y unos ojos oscuros como los de una muñeca. Sus dientes estaban amarillentos, pero tenía una macabra sonrisa demasiado grande. Parecía como sacado de una película de terror. Me quedé mirando hacia ese espectro y en eso soltó una fuerte y grotesca risa. No lo pensé dos veces y salí corriendo de aquel sanitario, escuchando la risa detrás de mí. El despachador me miró con desconcierto y me dijo: «No me diga que ya lo asustaron». «Ay, amigo». Lo miré, pero no le dije nada, solo le pagué y encendí mi vehículo para irme lo más pronto posible. Por fortuna, aquel ente, hombre o lo que fuera, no me siguió y pude seguir conduciendo con normalidad durante mi camino. Aunque la verdad estaba muy asustado. Jamás quise contarle esto a nadie, pues pensé que me juzgarían de loco. Quizás ahora el podértelo contar ayude a tranquilizar un poco mi mente. Solo me queda decirles que si conducen de noche tengan mucho cuidado cuando lleguen a esas gasolineras que están en la carretera, pues nunca sabemos con qué nos podemos llegar a encontrar. Hola, mi nombre es Nicole y espero que puedas contar mi historia en alguno de tus videos. Lo que estoy a punto de contarte me ocurrió mientras hacía un viaje a través de la carretera federal número 57 en México, mejor conocida como la carretera de la muerte. A pesar de que hasta hoy no le encuentro explicación a lo que sucedió, sé que lo que viví aquella noche no se trataba de algo normal. En aquella ocasión me dirigía a visitar a mi abuela, la cual estaría por unos días en casa de una tía que vivía en Monterrey. Recuerdo que salí algo tarde de mi casa y estando a medio camino, la noche comenzó a caer. Todo iba bien a pesar de que el camino estaba algo oscuro. Después de estar conduciendo por unas cuantas horas, me comenzó a dar un poco de hambre y necesitaba cargar un poco más de combustible. Así que decidí detenerme en la estación más próxima que hubiera. No pasó mucho tiempo cuando frente a mí comencé a ver las luces de una gasolinera no muy lejana. A pesar de que se veía algo sola, decidí llegar.
Frené mi vehículo frente a una de las bombas, pero no había despachador, así que yo misma comencé a cargar el combustible. Había un pequeño Oxxo ahí mismo, así que decidí entrar para preguntar sobre quién pagarle el combustible y de paso poder comprar algo para comer. Abrí la puerta y saludé con un buenas noches, pero el chico que atendía la tienda estaba tan sumergido en la lectura de un libro que solo escuché un ujú. Comencé a ver qué me llevaría para comer y me acerqué a los estantes para tomar algunas cosas. La verdad, se sentía algo raro el ambiente, pues no había nadie más, solo aquel chico y yo. Solo se escuchaba el sonido de la bomba de gasolina y el zumbido que hacían algunas lámparas de la estación. Esto hacía más tétrico el ambiente. Un par de minutos más tarde, se escuchó cómo la bomba terminó de llenar mi tanque. Terminé mis alimentos y me acerqué al mostrador con el chico para pagar el combustible y las cosas que había tomado. Le pagué y le pregunté si podría usar su baño antes de irme. No me respondió y solo me señaló hacia donde estaban los sanitarios, mientras él seguía leyendo su libro. Caminé hacia afuera y entré a un pequeño baño muy poco iluminado. Al salir y estarme lavando las manos, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie más adentro. Sacudí la cabeza pensando que se trataba de mi imaginación jugándome una broma. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola persistía. Cuando salí del baño, noté que el Oxxo estaba completamente apagado, como si no hubiera nadie. Miré a mi alrededor, buscando a aquel chico que me había atendido, pero no había señales de él en la gasolinera. Comencé a inquietarme, pues parecía como si algo estuviera fuera del lugar, así que decidí salir lo más rápido posible de aquella estación. Mientras me alejaba en mi auto, miré por el espejo retrovisor. Ahí fue cuando vi al muchacho de pie en la entrada de la gasolinera, mirándome con un vacío en sus ojos. Aceleré a fondo y continué con mi camino, sintiendo un profundo frío recorrer todo mi cuerpo. Aunque no puedo explicar lo que ocurrió aquella noche en la gasolinera, estoy segura de que lo que experimenté aquella noche en esa estación de gasolina no fue para nada normal. Hola, mi nombre es Jesús. Soy conductor de plataforma y lo que voy a contar me sucedió hace apenas unos días. Suelo trabajar solamente los fines de semana, pues es cuando hay mucha más demanda de servicios. Trabajo de noche, aunque es un poco más arriesgado, hay mucho menos tráfico y se conduce más a gusto. El punto es que hace días, eran como las 3 o 4 de la mañana, circulaba por la avenida Lázaro Cárdenas en Guadalajara y justo antes de pasar por el Parque del Den me fue solicitado un nuevo viaje a revisar en dónde recogería a la persona. Me aparecía que era sobre la misma avenida, justo en los carriles centrales. Me llamó la atención debido a que es una vía de alta velocidad y es imposible detenerse en ese lugar, pues no hay manera de poder recoger algún pasaje en ese punto. Pensé que quizás me lo habían solicitado afuera del parque y debido a que el GPS estuviera fallando, el punto de encuentro me aparecía así. Pero pues igual me dirigí hacia el punto. Los que son conductores igual que yo sabrán que en cuanto llegas te aparece un indicador que te da la ubicación del cliente y con eso sabemos si ya se encuentra en el punto de reunión o está cerca. Total, cuando llegué al punto de reunión
me aparecía ese indicador, pero no había nadie en el punto. Pensé que quizás me querían robar y se estaban escondiendo o estaban esperando a que yo me bajara de mi vehículo para en cualquier momento salir del parque y agredirme. A los segundos, detrás de mi auto se detuvo una patrulla de la policía municipal. Los oficiales se bajaron de la unidad, presentándose conmigo, y amablemente me pidieron que me quitara de esa zona debido a que era algo riesgosa. Uno de ellos me preguntó qué hacía a esa hora parado afuera del parque. Le comenté lo que estaba pasando. Le enseñé la aplicación en mi celular y me dice: No se ande parando aquí, joven. Aquí está muy caliente la cosa y a lo mejor sí lo querían asaltar. Ambos elementos sacaron sus lámparas y comenzaron a apuntar hacia dentro del parque, buscando a la persona que me había solicitado el viaje. Pero no había nada. Lo más extraño es que en el mapa de la aplicación me seguía apareciendo el indicador de que el pasajero estaba justo donde nosotros estábamos. Al ver que no había nadie, tanto ellos como yo decidimos mejor irnos. Y en ese momento uno de ellos volteó hacia los carriles centrales y le dice a su compañero: a ver, ven. Ambos se acercaron hacia el camellón de la avenida y justo donde ambos estaban había una cruz blanca tirada de alguien que había fallecido en ese mismo lugar en algún accidente. Uno de los elementos, en forma de broma, me dijo: A ver, revise su aplicación, joven. No vaya siendo que acá nuestro amigo le haya pedido el viaje. Cuando vi mi aplicación, el nombre de la persona que me solicitó el viaje y el nombre que estaba marcado en aquella cruz, no les dije absolutamente nada y solamente les enseñé mi teléfono. Todos nos quedamos en silencio por unos segundos, pues la persona que me había solicitado el viaje respondía al mismo nombre que la persona que había fallecido en ese mismo lugar. Los tres solamente soltamos una pequeña risa nerviosa y coincidimos en que lo mejor era irnos de ese lugar. Hola, Bombi. Primero que nada, te quiero felicitar por todas las historias que has estado subiendo. Espero que también puedas compartir esta historia en tu canal. Mi nombre es Alma, vivo en la ciudad de Guadalajara y conduzco un vehículo de la plataforma Uber desde hace poco más de 6 meses. En uno de mis primeros viajes me sucedió algo paranormal, si así podría llamarse, pues hasta este momento no le encuentro alguna explicación. Hace como un mes me encontraba por la zona de Oblatos, esperando a que me cayera algún viaje. En eso sonó la solicitud para un nuevo viaje, así que lo acepté y me fui acercando poco a poco al lugar donde iba a recoger a mi pasaje. Omitiré el nombre de la persona que me solicitó el servicio y solo te diré que se trataba de una persona mayor. No era tan tarde, pues apenas iban a ser como las 12 de la noche. Cuando llegué al punto de encuentro, la señora me saludó amablemente y se subió a mi vehículo. Al ver el punto a donde se dirigía, vi que se trataba del antiguo hospital civil, así que comencé a conducir. La verdad, la señora parecía algo preocupada. Se notaba en su cara una enorme angustia y su mirada parecía perdida. Conforme íbamos avanzando, yo trataba de sacar algo de plática con ella para hacer más ameno el viaje, pero ella solo se limitaba a balbucear: Tengo que llegar antes de que se vaya. Tengo que llegar antes de que se vaya. Tengo que llegar antes de que se vaya. No se me hizo algo raro, pues mucha gente tiene algún familiar internado en aquel antiguo hospital, así que todo el camino fue silencioso, aunque debo de confesarte que se sentía un poco de frío en la cabina del carro. Parecía como si el aire acondicionado estuviera prendido, pero no era así. Después de unos minutos
Por fin llegamos al hospital. La señora sacó un monedero algo desgastado y me pagó con un billete súper arrugado. Le quise dar su cambio, pero me dijo que así estaba bien, y solo vi cómo se alejaba hacia la entrada de aquel nosocomio. Avancé unas cuadras y al voltear por mi retrovisor, me percaté de que la señora había dejado su monedero en el asiento de atrás, así que decidí devolverme para regresárselo. Llegué a la entrada, donde minutos antes la había dejado, y me bajé a preguntarle al guardia que estaba en la puerta. Oiga, señor, ¿de casualidad sabe en qué habitación está la señora que dejé hace unos minutos? Es que dejó su monedero en mi carro. El vigilante me miró extrañado y me dijo: Disculpe, pero no he visto a nadie pasar en más de una hora. Sí vi cuando se paró hace unos minutos, pero no se bajó nadie de su automóvil. En eso sentí cómo los pelos se me ponen de punta, pues yo tenía en la mano el monedero y el billete arrugado que aquella señora me había dado. Solo le di las gracias al vigilante y me retiré del hospital, pensando en lo que había ocurrido. No sé qué cosa, ente o fantasma, subió a mi vehículo aquella noche. Quizás era el alma sin descansar de aquella pobre señora. Lo cierto es que hasta el día de hoy aún conservo el billete que me dio ese espíritu, pues quizá algún día vuelva a encontrarme con ella al estar conduciendo. Hola, soy conductor de plataforma desde hace 4 años y nunca me había ocurrido algo como lo que estoy a punto de contarte. Por mi seguridad, voy a omitir decirte mi nombre, pues no quiero que me den de baja en mi aplicación. En una ocasión, me encontraba por la zona de Analco, en Guadalajara. Para las personas que son de acá, ya sabrán que es una zona un tanto peligrosa, aún más de noche. Pasaban de las 2:15 de la madrugada cuando me llegó una solicitud de viaje. A pesar de estar en esta zona, la acepté, pues no había sido una noche muy buena para mí. Llegué al punto de encuentro. Se subió un muchacho y me pidió que lo llevara hasta la colonia Auditorio. Sería un trayecto largo, pero aún así lo hice. Dejé al muchacho, avancé unos cuantos metros y me llegó una nueva solicitud de viaje. Tontamente pensé que nadie podría ir más lejos de donde ya me encontraba. Vi mi aplicación y era el nombre de una chica, así que pensé que seguramente se dirigía al centro de la ciudad o quizá vendría a alguna fiesta. De igual forma lo acepté, pues no pensé que fuera algo inseguro. Obviamente pensaba en mi seguridad primero que nada. Llegué por la chica a un pequeño callejón. Estaba algo oscuro y comencé a inquietarme, pues en mi mente comenzaba a imaginarme lo peor. Pasaron pocos segundos para que de aquel callejón saliera una chica muy guapa. Me saludó con un buenas noches y se subió al automóvil. Comenzamos el viaje y al cabo de unos 10 minutos me pidió detenernos en un Oxxo para así comprar algo de beber. Amablemente me ofreció algo a mí, pero solo le agradecí el gesto. Después de comprar, seguimos con nuestro camino. En ningún momento se notaba que la chica viniera tomada o que tuviera una actitud sospechosa. Poco antes de llegar al centro histórico de Guadalajara, nos detuvimos en un alto. A un costado de la avenida había un pequeño callejón y en él un par de vagabundos bebiendo. La chica tocó mi hombro y me pidió que ahí la bajara. Asombrada volteé por el espejo retrovisor y le dije un poco sacado de onda: ¿Está segura? Ni siquiera los conoce y es algo peligroso que ande usted sola por el centro y más a estas horas. Yo todavía estaba preocupándome por ella, pero ella solo me miró y con una tétrica sonrisa en su rostro me dijo: No se preocupe, usted no me conoce y no creo que este par de borrachitos no quieran enfiestarse conmigo. Aquella chica sacó su bolso y me pagó el viaje. Cuando se bajó de mi auto, me percaté de que de su vestido salía una horrible y enorme cola.
como si fuera el mismísimo diablo. Se acercó a aquel par de vagabundos y algo les dijo, pues los tres se fueron lentamente perdiendo entre la oscuridad de aquel callejón, mientras que ella sonreía de una forma grotesca. La verdad, me quedé impactado por lo que había visto, pues claramente se trataba del diablo con aspecto de mujer. Está por demás decir que al ver esto, aceleré mi vehículo y no miré hacia atrás. Desde aquella ocasión, solo conduzco de día y hasta antes de que oscurezca, pues creo que aquella noche el diablo estaba en busca de almas para llevarse con él al infierno.